¡El CEO millonario! Se sorprende cuando una mendiga negra derrama jugo por accidente. Rafael giraba rápido en su limusina negra, deslizando la mirada entre los vidrios impecables, inmerso en planes gigantescos para salvar su imperio. Era el día de reuniones decisivas, el día en que podía cambiar todo o perderlo. Su traje caro y su reloj brillaban con la luz del sol que caía sobre la ciudad. Definitivamente estaba arriba, en otra galaxia. Pero entonces, algo inesperado estalló en su camino. Un choque seco, un ruido quebrado que cortó de golpe el aire perfecto de su viaje. La puerta se abrió de golpe y ahí, en medio de la calle, estaba ella, Joanna, una mujer negra, con la ropa gastada y una mirada que no podía mentir. El miedo y el cansancio tatuados en cada línea de su rostro. En sus manos temblorosas, el vaso de jugo que acababa de comprar con esos últimos centavos que guardaba con desesperación. Literalmente se derramó lentamente sobre la acera. El líquido rojo y pegajoso, la mezcla de sorpresa, indignación y algo más profundo como un tirón en el pecho le paralizó por un instante. Las miradas de los transeúntes se encontraron, sorprendidas. Un grupito cerca comenzó a cuchichear, algunos con desaprobación, otros con curiosidad morbosa. ¿Quién es esa mujer?, murmuraban algunos. Otros ni siquiera la veían, pero él sí, porque algo en esa imagen, lo roto, lo olvidado, resonaba de una forma extraña en su interior. Ella levantó la vista hacia él, ojos oscuros, pero llenos de una historia que Rafael no podía aún entender. «Perdón», musitó Joanna con voz quebrada, mientras recogía el vaso casi vacío entre sus dedos temblorosos. La escena era tan real y cruda que parecía salida de una película triste, pero no lo era. Era la ciudad que él conocía, la frontera invisible entre su lujo y su olvido. Entonces, algo más salió a la luz en el intercambio. Joanna le contó rápido, casi con orgullo mezclado con dolor, que su abuelo había sido uno de los fundadores. Su mundo dorado empezó a tambalearse. Esa historia casi perdida en el polvo, esa conexión inesperada, encendió una chispa dentro de Rafael. ¿Y si podía hacer algo? ¿Y si esta mujer, esta mendiga que había derramado un jugo barato, era la llave para una redención que él ni siquiera sabía que necesitaba? Pero nada iba a ser simple. En la sombra ya se movía una figura aún más poderosa, una competidora brutal que deseaba esos terrenos antiguos para borrar todo vestigio de ese pasado y construir sus propios emporios. Y mientras Rafael se metía en ese mundo nuevo y crudo, encontró secretos de su propia infancia enterrados bajo capas de silencio. Secretos que lo unían a Joanna de formas que le dolían entender. Todo explotó en su cabeza. ¿Cómo rescatar un legado que podría destruirlos a los dos? ¿Y cómo cambiar un sistema que parecía dar vueltas eternas, atrapándolos en roles opuestos? El sol se estaba poniendo. Joanna lo miró con esa mezcla de esperanza y desafío. Rafael sintió la opresión en el pecho y un miedo feroz. ¿Sería capaz de dar el salto y pagar el precio que esa lucha exigía? El destino, parecía, había acabado de escribir un capítulo nuevo, y nadie sabía exactamente cómo terminaría. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos.
El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Rafael sentía el pulso de la ciudad, cada vez más rápido, un eco de su propio corazón que latía con fuerza. Johanna lo miraba, y había algo en su expresión que provocaba una tormenta dentro de él. Pero antes de que pudiera articular sus pensamientos, un estruendo desgarrador cortó el aire. Era un grito desgarrador, lleno de terror. La multitud alrededor se volvió de inmediato hacia la fuente del sonido, y Rafael sintió una punzada de inquietud. Johanna se tensó, su mirada ya no enfocada en él, sino en algo detrás de él. Rafael se dio la vuelta y vio a un hombre corriendo, con una bolsa en la mano, cruzando la calle en dirección opuesta. La escena transcurrió en cámara lenta, un niño pequeño, perdido entre las piernas de la gente, atravesando la calle justo en el camino del ladrón. Las miradas de los transeúntes se volvían hacia la escena, algunos gritando, otros paralizados por el miedo. Juntos, como una ola, la multitud giraba hacia la confrontación. Rafael gritó, ¡cuidado! El niño miró hacia arriba, confundido, mientras el ladrón se precipitaba hacia él. Un choque de cuerpos. Rafael llegó justo a tiempo. Fue un golpe duro, una colisión que reverberó en todo su ser. El hombre cayó al suelo, con la bolsa esparcida a su alrededor. Rafael estaba sobre él, respirando con dificultad, su corazón disparado. La multitud gritó, algunos vitorearon, otros lloraron. Pero Rafael no escuchaba. Miraba al niño, que había caído al suelo, los ojos grandes como platos, confundido. Entonces, Johanna se acercó arrodillándose junto al niño. ¿Estás bien? Su voz era suave, reconfortante. Pero en ese momento, Rafael se dio cuenta de algo aterrador. ¡No! Se giró hacia Johanna, su rostro pálido. Ella tenía una pequeña herida en su brazo, una herida que no había notado antes. La cortadura comenzaba a sangrar, y Rafael sintió cómo la angustia lo invadía. ¡Deja de tocarlo!, gritó, levantándose. Pero antes de que pudiera hacer algo, algo excepcional sucedió. De entre la multitud apareció un hombre de edad avanzada, con un aire decidido. Se acercó sin miedo al ladrón caído. ¿No eres tú, Miguel, el hijo de Juanita?, dijo, mientras el ladrón miraba hacia arriba, visiblemente aterrado. Rafael sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué? ¿Por qué sabes su nombre? El hombre le dirigió una mirada compasiva. Porque Juanita era una mujer entre nosotros, uno de los mejores corazones de este barrio. Y tú, Rafael, deberías saberlo, porque la verdad de su pasado está más cerca de lo que piensas. Todo giró en su mente. La conexión, el eco de la historia de Johanna, el abuelo fundador, todo encajaba en un rompecabezas oscuro y complicado. Rafael sintió que el aire se le escapaba, los secretos familiares, las luchas de su infancia, y ahora esta revelación devastadora. El goteo de una verdad que todavía no estaba listo para enfrentar. Johanna lo miró, miedo y confusión reflejados en su rostro. ¿Qué pasa, Rafael? El hombre del suelo se levantó, temeroso, mirando a todos como si temiera su condena. La historia no termina aquí, gritó. Hay cosas que no sabéis. Su voz resonó, inyectando una tensión palpable en el aire. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se giró hacia Johanna. La empatía, la indignación y la culpa chocaban dentro de él. ¿Qué sabes de esto? La pregunta salió de sus labios, cargada de una urgencia aplastante. Ella lo miró, confundida, como si estuviera a punto de desvelar un secreto largo escondido.
El mundo se congeló una vez más a su alrededor. El eco de la revelación se arrastraba entre ellos. ¿Qué había en la verdad que unía a sus pasados? ¿Por qué este momento era el principio de una historia que ninguno podía prever? Las sombras se hicieron más profundas y el destino había comenzado a trazar un camino lleno de incertidumbre. Una lucha por la verdad se agitaba en el interior y en la penumbra comenzaban a vislumbrarse secretos aún más oscuros. El eco de la revelación se arrastraba entre ellos y Rafael sintió que el aire se le escapaba. La sensación de pánico comenzó a arremeter en su pecho, como un puño cerrándose con fuerza. Joanna lo miraba, miedo y confusión reflejados en su rostro. ¿Qué pasa, Rafael? La pregunta flotó en el aire, como un grito mudo que reverberaba en su mente. De repente, un movimiento brusco cortó el silencio, como una sombra repentina. Con un giro de la cabeza, Rafael vio al ladrón, Miguel, levantarse de la acera con determinación furiosa en sus ojos. Se dio la vuelta y corrió, pero no en dirección a la salida, sino hacia un oscuro callejón a su izquierda. ¡Detente!, Rafael grita, pero sus palabras quedaron atrapadas en el tumulto. El hombre mayor que había hablado antes se acercó a Miguel. ¡Miguel, no! Su voz resonó con una urgencia que encendió angustia en Rafael. Aquella figura conocida había hecho que las cosas se intrincaran aún más. Miguel miró hacia atrás, y en un instante Rafael vio la desesperación en su rostro. «¡No me hagas esto, papá!», exclamó, el aire lleno de una desesperación palpable que hizo que todos se detuvieran. Un murmullo recorrió la multitud, un eco de incredulidad. Rafael se sintió temblar. «¿Padre? ¿De qué hablaba Miguel?». Un silencio pesado llenó el espacio. La multitud estaba paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido, todos centrados en la revelación. Rafael, con el corazón golpeando fuerte, buscó la mirada de Joanna. Ella respiraba con dificultad, entendiendo el caos que se desataba. ¿Su padre? Rafael se atrevió a preguntar, su voz quebrada, llena de confusión. Miguel, con lágrimas corriendo por su rostro, replicó entre hipivos, «No soy solo un ladrón, soy su hijo». «No me dejes aquí». La presión aumentó y los ojos de la multitud salieron de sus órbitas, obligados a absorber la cruda realidad que se desplegaba ante ellos. Rafael sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Miró a Joanna. Ella tenía una mezcla de miedo y algo más, algo que brillaba en sus ojos oscuros. Esto no puede ser posible», balbuceó Rafael, sintiendo la necesidad de entender la locura que estallaba en ese instante. El hombre mayor hizo un gesto, y Rafael se dio cuenta. Era el abuelo de Joanna. La conexión se desenredaba frente a él. En un desesperado intento, Joanna grita, «¡Es cierto!». Las palabras salieron de su boca como un grito de guerra. «Miguel es mi primo, de un lado que nunca conocí». La multitud murmuró y los rostros se torcieron en confusión y asombro. Rafael sintió que el aire se contraía. ¿Eso significa que mi familia está ligada a su historia? Los fragmentos de su vida que antes parecían separados, ahora formaban un rompecabezas doloroso y revelador. Pero el estruendo de un motor acercándose les devolvió la atención a la realidad. Una camioneta negra giró rápidamente en la esquina y Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¡Ja! A ver, entonces decidan no dejarle la atención a la realidad. Hoy, mañana, brinquen la multitud. Menga sirapantayaza. Fin. La multitud murmuró
y los rostros se torcieron en confusión y asombro. Rafael sintió que el aire se contraía. ¿Eso significa que mi familia está ligada a su historia? Los fragmentos de su vida que antes parecían separados, ahora formaban un rompecabezas doloroso y revelador. Gracias, madre mía. Venimos del maestro Taipachi. ¡Hoy! Me encantará mis Taipachi. ¡Cuidado! Gritó. La multitud se dispersó, gritos y pánico llenando el espacio. Todo sucedió en un instante y de ¡regresa! Gritaron, y Rafael vio lo que llevaba ese nombre. La verdad se hizo sonar como un trueno, y de repente la situación se volvió crítica. El destino de todos, incluidos Rafael y Johanna, se precipitaba hacia lo desconocido. Rafael sintió la opresión en su pecho. La angustia del momento volvía a arder. Las conexiones reveladas, las verdades ocultas, el peligro que se acercaba. El drama se intensificaba y Rafael se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. En un instante, lo que podía haber sido simple lucha por la redención se convirtió en una guerra personal. ¿Qué haría Rafael? La respuesta se asomaba entre el caos, pero nadie sabía aún cómo despejar la tormenta que se avecinaba. El aire estaba tenso, una mezcla de miedo y confusión por lo que había ocurrido. La camioneta negra se detuvo con un chirrido que marcó el desenlace de todo. Dos hombres altos y amenazantes saltaron del vehículo, sus rostros arrugados de enojo. Rafael sintió el sudor correr por su frente. La multitud se volvió un mar de murmullos nerviosos. «Miguel, regresa», gritaron de nuevo, sus ojos fijos en el chico. Pero lo que provocó un escalofrío en Rafael fue el grito del hombre mayor, que una vez había nombrado a Miguel. «¡No! ¡No es el camino!» ¿Qué estaba pasando? Rafael miró a Johanna, cuyos ojos mostraban una mezcla de preocupación y determinación. Él tenía la sensación de que todo lo que creía saber estaba a punto de volverse del revés. El ladrón, Miguel, miraba a su padre, casi hipnotizado. «No me dejes aquí». Pero lo más impactante fue lo que sucedió después. En un instante, la calma se rompió. Uno de los hombres de la camioneta, un tipo corpulento y con tatuajes que parecían historias de mar, echó un vistazo a su alrededor. «¡Es solo un ladrón! ¿Qué te pasa, viejo?». Sin embargo, el hombre mayor, el abuelo de Johanna, no retrocedió. La tensión iba en aumento. «Vas a arrepentirte de esto, mijo. Tú no entiendes lo que has hecho». Rafael sentía como si el mundo estuviera retumbando a su alrededor. «Hijo, ¿qué significa esto?». La revelación lo golpeó como un mazo. Johanna se agitó, su confusión se tornó en dolor. «Aguanta, Miguel, por favor». Pero antes de que pudiera decir más, un grito resonó. No provenía de Miguel, sino de la multitud. El tipo de la camioneta levantó una pistola y el sonido del clic resonó como un trueno. Todo se congeló. Rafael sintió que el aire se le escapaba. El tiempo parecía detenerse. «No, no, no», gritó él, corriendo hacia adelante. Pero antes de que pudiera llegar, el hombre disparó. Todo ocurrió en un segundo desquiciado. La bala no fue hacia Miguel, no, fue hacia el hombre mayor, directo en el pecho. La multitud gritó. Rafael sintió que la desesperación lo envolvía. «¡No!». El hombre cayó al suelo. Un grito sordo precedió al instante de llegada. Johanna se lanzó hacia él. La sangre manaba como un río oscuro. El desconcierto se transformó en caos. «Papá, papá, por favor».
La desesperación y el horror en su voz desgarraron el aire. Todo el mundo miraba, algunos paralizados, otros gritando e intentando salir. Rafael estaba congelado, mirando la escena. ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¿Cómo había llegado a esto? Su cabeza daba vueltas, fragmentando lo que creía saber sobre Johanna, Miguel y su propia familia. La revelación de que el ladrón era su primo se transformó en cenizas ante sus ojos. La multitud se agolpó. Gritos de pánico se mezclaban con llantos. Johanna sostenía el cuerpo de su padre. Su voz se volvía un sollozo desgarrador. «¡Despierta, por favor, despierta!» Pero el hombre no respondía. Rafael sentía que todo se desvanecía y el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Un sudor frío recorrió su espalda. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, un grito resonó en su mente. «¡La verdad! No solo somos lo que creemos ser!» Eran palabras del abuelo, pero ya era demasiado tarde. Todo se volvía gris. La oscuridad acechaba. Así, mientras Johanna gritaba y la multitud se descontrolaba, Rafael sintió que se caía al abismo. Esa verdad que prometía cambiarlo todo se deslizaba entre sus dedos como arena. ¿Qué otro secreto había en sus familias? ¿Qué más había que descubrir? Y a medida que la oscuridad envolvía la escena, la pregunta resonaba en su mente. ¿Ahora qué, Rafael? El destino había dado su golpe más fuerte y todos estaban atrapados en el caos. Rafael estaba paralizado, mirando al hombre que había caído. La confusión se mezclaba con el horror. Pero fue cuando Johanna gritó: «¡Papá! ¡Papá, por favor!», que el tiempo pareció detenerse. La multitud estalló en un caos ensordecedor. Gritos, llantos y el sonido de pasos que se dispersaban. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión insoportable. «¡Llamen a una ambulancia!», alguien gritó, pero las palabras se perdieron entre el tumulto. Rafael sintió que el suelo se desmoronaba. Johanna se arrodillaba, tomando a su padre en sus brazos, la sangre empapando su ropa. La imagen era desgarradora, un eco de desesperación que resonaba en su pecho. «¿Por qué? ¿Por qué esto está pasando?», Rafael gritó, el caos envolviendo su mente. La figura de Miguel, aún en el suelo, parecía eclipsarse en su visión. Allí estaban, las verdades apretando sus cabezas como un yugo. Pero en ese instante, todo se desdibujó. Entonces, un estruendo, un ruido reverberante. La camioneta negra que había llegado traía más que solo amenazas. Dos hombres, con rostros imperturbables, ahora corrían hacia la multitud. Rafael sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Lo que menos esperaba era un tercer hombre, detrás de ellos, llegando con una velocidad inusitada. Un golpe seco resonó al instante, cuando la puerta de la camioneta se abrió de golpe. El tercer hombre emergió, y desde la distancia, Rafael lo reconoció. Era el viejo amigo de su padre, el hombre que había estado ausente durante años, que siempre había hablado de la familia con ese tono de complicidad. Rafael exclamó, la voz ahogada por la incredulidad. Julio tenía una pistola en la mano, pero lo que impactó más que la presencia del hombre fue su rostro. Estaba pálido, como si todo su ser hubiera sido desgarrado por un secreto terrible. «¡Suéltelo, Miguel!», gritó, apuntando al joven que seguía arrodillado junto a su padre. «¿Qué? ¿Tú lo conoces?», preguntó Johanna, distrayéndose del estado crítico de su padre, su confusión ahora centrada en ese hombre inesperado que había irrumpido. «¿Cómo, Julio?
¿Qué está pasando aquí? Es complicado, Joanna. Mi nombre no es lo que parece, dijo con voz temblorosa, la pistola temblando ligeramente en su mano. Nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de desvelar. Con un giro dramático, lo que iba a ser una conversación se tornó en una revelación desgarradora. «Yo soy su padre». La frase salió como un grito desgarrador. La multitud se quedó en silencio, como si el mundo entero hubiera detenido su latido. Las palabras de Julio golpearon como un trueno en un cielo despejado. Rafael se quedó sin aliento. Joanna dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Los murmullos de incredulidad comenzaron a rodearlos. «Esto no puede ser cierto», susurró Rafael, luchando contra la maraña de confusión que ahora reinaba en su mente. «Lo es», prosiguió Julio, la desesperación dibujada en cada línea de su rostro. «Tuve que desaparecer por su seguridad, pero las cosas se han complicado. Miguel es...» Las palabras quedaron atoradas, y el miedo se dibujaba en sus ojos. «Es el único vínculo que nos queda». Rafael sintió que el aire se le escapaba. «¿Miguel es tu hijo?» La revelación retumbó en su mente, juntando las piezas de un rompecabezas que nunca imaginó. Miró a Joanna y sus ojos se encontraron. Aquellos ojos oscuros que antes veía vibrar con dolor, ahora estaban llenos de una confusión devastadora. «No, esto no puede ser verdad», soltó Joanna, con una mezcla de incredulidad y furia. «¿Tu hermano? ¿Estás diciendo que Miguel es tu hijo y mío? ¡Es imposible!». Las palabras se desbordaban como un torrente que arrastraba a todos consigo. Julio se tambaleó, el peso de su revelación llenando el aire de un sentimiento aterrador. «Lo sé, pero hay más. La verdad que guardamos durante años, ese secreto que rompió a nuestras familias, ya no podemos seguir ignorándolo. Tomé decisiones equivocadas». El caos se convertía en un oscuro juego de revelaciones que giraban y sucedían a su alrededor. Y Rafael sintió que todo lo que creía correcto se desmoronaba. «Entonces, ¿qué se supone que hacemos ahora?», fue la pregunta que quedó flotando entre ellos. La camioneta seguía allí. El tiempo parecía estar en pausa, y el viento trajo un soplo helado que hizo temblar a todos. Todo lo que antes parecía un camino claro se transformaba en un laberinto lleno de giros amenazantes. La pregunta se asomó como un eco aterrador en sus corazones. ¿Cuál era la verdadera historia detrás de todo esto? ¿Y qué otras verdades podrían salir a la luz? Mientras los murmullos de entre la multitud se intensificaban, la tensión se llenó de preguntas no resueltas, y la lucha apenas comenzaba. La confusión giraba como un torbellino. Rafael, Joanna y Miguel estaban atrapados en un mar de revelaciones, mientras la multitud, todavía aturdida, se movía como un eco de murmullos inquietos. Julio, con la pistola T. «¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso?». Su voz temblaba, cada palabra pesaba más que la anterior. Joanna dio un paso atrás, como si un rayo la hubiera golpeado. «Esto no puede ser cierto», balbuceó, su rostro pálido y lleno de dudas. «Mía, necesito que me escuchen», insistió Julio. Pero la escena estaba a punto de llevarse una vuelta que nadie esperaba. De repente, un estruendo resonó al final de la calle. Una explosión, un sonido ensordecedor que sacudió el suelo. Las luces de los coches se apagaron instantáneamente y un grito de terror se alzó entre la multitud. La camioneta negra, hasta entonces un símbolo de amenaza,
se sacudió como un juguete roto, y luego de la nada, un fuego brillante surgió de su interior. La gente comenzó a dispersarse en pánico, gritando y buscando refugio, mientras todos intentaban escapar de la escena infernal. Rafael sintió que su mundo se desmoronaba. «Joana, ven», gritó, extendiendo su mano hacia ella, pero el pánico la había paralizado. Todo en cámara lenta, el fuego comenzó a devorarse a sí mismo, subiendo por la parte trasera de la camioneta. Y entonces, del caos surgió una figura, un hombre que parecía salido de la nada. Vestía un abrigo oscuro, con una mirada feroz. Con paso decidido, llegó hasta Miguel, justo antes de que Rafael pudiera alcanzarlo. Con un giro rápido de su muñeca, el hombre sacó un objeto brillante que reflejaba las llamas, una navaja. En un instante, giró a Miguel hacia él. «Eres el último. La sangre tiene que limpiar su legado». Todo se congeló. Rafael sintió el frío en sus venas. ¿Qué estaba pasando? ¿De qué estaba hablando? Las palabras flotaban en el aire y la multitud que antes gritaba quedó en un silencio sepulcral, cautiva por la escena que se desarrollaba ante ellos. Miguel, confundido, retrocedió. ¿Qué quieres decir? Su voz temblaba, resonando como un eco del miedo colectivo. La incomprensión se extendía. Los rostros en la multitud mostraban horror y curiosidad, incapaces de apartar la mirada. Todo fue un plan. Algo que llevamos años aguardando, continuó el extraño, acercándose cada vez más a Miguel. ¿Tú eres el salvador o el destructor? La decisión es tuya. Un murmullo recorrió a la multitud, las reacciones mezclándose entre miedo y asombro. Sin pensar, Rafael tomó un paso al frente. «¡Detente!», gritó, los latidos de su corazón resonando en su pecho. Pero el hombre no se detuvo. «Tu padre me mandó, y este es el final de un ciclo o el inicio de otro». «¿Qué? ¿Mi padre?», Rafael chilló, sintiendo que una puerta se abría para revelar un abismo. La verdad que creía saber se desmoronaba ante su vista. «Él fue quien, pero eso no puede ser real». El extraño dirigió una mirada fría a Rafael. «Lo es. Tu familia tiene un legado oscuro, Rafael. Y ahora la herencia recae en ti y en Miguel, pero solo uno de ustedes puede seguir adelante». La situación se tornó explosiva. El fuego detrás de ellos crecía, iluminando el rostro aterrorizado de Joana. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. El extraño no había terminado. «Las traiciones, las luchas, todo ha sido parte de un juego. Miguel es el único que puede cambiar el rumbo, si acepta su destino». Con esos últimos susurros, el fuego estalló, formando una onda de calor que los golpeó a todos. Rafael sintió una urgencia abrumadora, la sensación de que el tiempo se agotaba más rápido que nunca. ¿Qué legado estaba en juego? ¿Qué decisiones se apilaban en sus espaldas? Mientras el caos continuaba alrededor de ellos, la angustia se iba intensificando. Y para empeorar las cosas, el extraño lanzó una mirada significativa a Julio, quien estaba paralizado aún con la pistola en mano. «Tu verdadero padre está a un paso de aquí. Si lo deseas, puedes cambiarlo todo o perderlo todo». Las palabras lo dejaron sin aliento. La verdad iba a destaparse, pero ¿a qué costo? Todo estaba atrapado en un ciclo que apenas comenzaba, y Rafael se pregunta, mientras el fuego sigue devorando, ¿qué secretos más se ocultaban? ¿Qué decisión lo llevaría a él y a Joana a la nueva dimensión que todos ignoraban? Y en cuestión de segundos, el destino voló hacia el abismo. El aire se volvió pesado, como una nube oscura sobre sus cabezas. La multitud se aglomeraba, susurrando y señalando, cada vez más ansiosos.
Rafael sentía la presión del momento, como un nudo en el pecho que lo sofocaba. ¡Miguel!, gritó, intentando romper el hechizo, consciente de que algo terrible podía suceder. «Miguel, no hagas nada estúpido». La voz de Joana era un eco de miedo, pero el chico, atrapado entre el extraño y su padre caído, parecía en un trance. Su mirada, llena de confusión, rebotaba entre la figura del hombre en el abrigo y el cuerpo de su padre. De repente el extraño dio un paso al frente, despojando a todos de la calma. La verdad nunca se queda oculta por siempre, Miguel. Si no quieres que esto termine en sangre, escoge tu lado. Las palabras resonaron, cortando el aire como una cuchilla, y mientras todos contenían la respiración, algo inesperado ocurrió. Un ladrido rompió la noche, seguido de una figura que emergía de la oscuridad. Era un perro, grande y peludo, un mestizo que correteaba entre la multitud. Se detuvo justo frente a Miguel, como un escudo de protección. El joven se movió, sorprendido, y el extraño se paralizó. Pero fue en ese instante, en el que el aire vibraba de tensión, que un grito desgarrador retumbó. La voz de una mujer se elevó por encima del caos. La multitud se volvió, y todos los ojos se fijaron en una figura que emergía entre las sombras. Era Elena, la madre de Miguel, con lágrimas surcando su rostro. «¡Espera! ¡Miguel, no te acerques!», ella gritó. Su desesperación era palpable. La verdad que había estado oculta durante años, ahora tambaleaba en la luz del fuego que consumía la camioneta. «¿Qué haces aquí?», preguntó el extraño, su voz ahora cargada de rabia. Con un movimiento rápido, apuntó con la navaja a Miguel. «Tu madre y yo tenemos un pasado que resolver». «¿Qué significa eso?». Rafael se adelantó, el corazón latiendo en su pecho como un tambor. Miró a Joana, quien estaba atrapada entre la incredulidad y la angustia, un torbellino emocional reflejado en sus ojos. «¡Escúchame!», gritó Elena, intercambiando miradas con el extraño. «No dejes que él te manipule, Miguel. Este hombre no es quien crees que es. Nos ha estado mintiendo a todos». Las palabras de Elena atraparon la atención de la multitud. Rafael sintió que las piezas del rompecabezas se movían, pero no lograba encajar. La urgencia aumentaba, una presión abrumadora llenaba el aire. «¿Qué quieres decir?», exigió Miguel, su voz quebrada y aterrorizada. Los ojos del chico buscaban respuestas en su madre, pero la angustia se reflejaba en su rostro. «¡Todo! ¡Él!». Elena vaciló, un profundo suspiro entrecortado. «¡Él mató a tu abuelo!». El silencio se abalanzó sobre la multitud como un manto. Fue un golpe devastador, un frágil hilo de vida cortado. Rafael sintió que la realidad se desgarraba. «No, eso no puede ser. Eso es una locura», Miguel gritó, desesperado. Pero su madre continuó con una determinación inquebrantable. «Lo sé, suena imposible, pero es la verdad. Tu abuelo estaba a punto de desvelar un secreto que cambiaría todo. Lo mataron para proteger el legado de su familia». La revelación caía como un rayo, revelando conexiones ocultas y cicatrices profundas. Rafael miró a Joana, que palideció, una sombra de traición asomándose en sus ojos. «Esto no puede ser», murmuró ella, cada palabra pesada con la carga de la verdad. Y justo cuando la multitud comenzaba a procesar el impacto, la navaja brilló en la oscuridad. El extraño avanzó, su mirada fija en Miguel. «Escoge, él o tú. ¿Es ahora o nunca?». El viento sopló, trayendo consigo el eco de decisiones cruciales, el choque entre el pasado y el futuro. Rafael sintió que el aire se volvía denso. ¿Era el momento de desenmascarar todo o seguir atrapados en el mismo juego? Y lo peor, ¿quién era realmente el enemigo?
El caos de las revelaciones brotaba, y la línea entre amigos y enemigos se volvió borrosa. Mientras la multitud contenía el aliento, Rafael comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El tiempo se abalanzaba cada vez más rápido, pero el destino de todos estaba a punto de escribirse. Rafael sentía como si el tiempo se hubiera detenido. La atmósfera estaba cargada de tensiones y cada susurro de la multitud resonaba en su mente. ¿Eres su padre?, repetía, su voz casi un eco. La mirada de Julio, intensa y sombría, pareció absorber toda la luz a su alrededor. «Y soy el único que puede arreglar esto», dijo Julio. Sujeta firmemente la pistola, la duda titilando en su voz. «Pero Miguel tiene que elegir y no podemos perder más tiempo». Un grito desgarrador interrumpió el momento. Desde el fondo de la multitud apareció una mujer con el cabello despeinado y un brillo de locura en los ojos. «No lo hagas, Miguel. No lo escuches». La voz de Beatriz era como un rayo en medio de la tormenta. La madre de Rafael. Él se sintió helado. «Mamá, ¿qué haces aquí?». La confusión lo invadió de golpe, y el miedo se reflejó en sus ojos. La escena comenzó a girar. Cada mirada en la multitud se volvió hacia ella, como si fuera la única que podía romper el hechizo de terror que envolvía el lugar. «Lo que vas a hacer es un error», insistió Beatriz, acercándose a Miguel. Su voz temblorosa, pero firme. «Julio no es de fiar. Él es el motivo por el que tu abuelo, porque todo ha pasado». Las palabras de Beatriz cortaron el aire. Una sombra de inquietud cruzó el rostro de Julio. «¡Cállate!», gritó, su mano temblando, con la pistola apuntando a Miguel. Pero la verdad se deslizaba entre ellos como un río desbordante. «Tú lo sabes, Miguel. El secreto que guardamos nos ha dejado marcados. Está en su sangre». Los murmullos se intensificaron, las miradas nerviosas. Rafael sintió cómo su mundo se desmoronaba, como si cayera en un pozo oscuro. Pero el verdadero caos comenzó cuando la figura de la madre de Miguel emergió a su lado, vestida de angustia. El pasado no se puede borrar. «No permitas que sigas el camino equivocado. Ambos tienen el poder de cambiarlo». La situación se tornó aún más violenta cuando Beatriz apuntó a Julio, que se había vuelto más pálido que la luna. «Tú sabes lo que hiciste, y no voy a permitir que lo repitas». Julio se alteró, y en un acto desesperado de supervivencia, apretó el gatillo. Un estallido resonó en el aire, y todo parecía en cámara lenta. Magia de fuego. El ruido se evaporó, pero el horror permaneció. La bala voló, pero no fue Miguel la víctima. El hombre que había amenazado a todos cayó. Beatriz se desvaneció, como un susurro en la brisa. Rafael se quedó helado. La sangre salpicó su rostro y su alma. «No, no puede ser», gritó, su corazón palpitando ferozmente. «¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?». La multitud gritó en un coro de terror, y lo que había sido un espectáculo de rabia se transformó en un escenario de caos absoluto. La mujer que le había dado la vida, que había amado y protegido el secreto de sus raíces, se desvanecía ante sus ojos. Su pasado, el de Miguel y el de Joana, toda la historia que pretendían olvidar, todo se desmoronaba. Un silencio sepulcral invadió el espacio. Fue un instante, una decisión y un giro en la trama que cambió todo. La verdad y las mentiras. El aire estaba impregnado de muerte y preguntas. Pero antes de que pudiera procesar la carga que acababa de caer sobre ellos, un rayo de luz iluminó la escena. En el asfalto, cerca de la camioneta, un objeto oscuro comenzó a brillar con fuerza. Un collar, marcado con una insignia que ambos instantáneamente reconocieron. «Es el collar de mi abuelo», exclamó Joana.
Mientras el caos se desvanecía, el eco de la tragedia aún resonando, Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa eso? ¿Por qué estaba aquí? Los recuerdos se arremolinaban en sus cabezas y la urgencia del descubrimiento exploraba sus corazones. ¿Era esa confusión la clave para entender lo que realmente sucedía? La relación entre sus familias, los secretos que pensaban tener bajo control. Y ahora todo golpeando con furia. «Puede que haya más que descubrir», susurró Joanna, su voz tensa. De repente, la historia que habían creído familiar se convertía en un rompecabezas más complejo. Y Rafael sabía que esta verdad no terminaría aquí. La línea entre lo bueno y lo malo se estaba borrando. Mientras la multitud se dispersaba, cada quien lidiando con su dolor, Rafael miró a Joanna y a Miguel. Sus destinos estaban entrelazados por un hilo rojo de angustia y esperanza, porque al final ese collar era solo el comienzo de algo mucho más grande. ¿Qué otras verdades estaban a punto de desvelarse? ¿Cuántas más sorpresas guardarían las sombras del pasado? Y mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué vendrá después? Rafael sentía que el aire se llenaba de tensión, como si todos los latidos de su corazón fueran ecos en la multitud. El collar del abuelo brillaba débilmente en el asfalto como un faro de verdad en medio del caos. Las emociones estaban crudas, el miedo y la incredulidad llenaban el ambiente. La mirada de Joanna estaba fija en el collar y sus ojos destilaban confusión y desconsuelo. Justo cuando todos parecían encontrarse en el mismo instante de revelación, un estruendo inesperado resonó en el cielo. Un estruendo desgarrador que hizo que la multitud se volviera de inmediato hacia el ruido. Rafael no lo vio venir, pero un grupo de hombres armados apareció de la nada. Vestían chaquetas negras y miradas frías, como si pertenecieran a un mundo del que nadie quería formar parte. «¡Nadie se mueva!», gritó el más alto con una voz. Su mirada escudriñaba al grupo, buscando una presa. El pánico se desató. La gente comenzó a correr. Gritos de terror resonaban. Una ola de caos se desató en cuestión de segundos. Rafael miró a Joanna. El miedo en sus ojos era palpable. «¡Vamos, Joanna!», gritó, y la tomó de la mano, intentando arrastrarla lejos del peligro. Pero antes de que pudieran moverse, uno de los hombres armados los interceptó. «¡Deténganse!», ordenó con una voz que resonó por encima del abrumador pánico. Joanna se detuvo en seco. «¡Miguel!», gritó, y sus ojos se llenaron de preocupación. «¡Quédense donde están!», repitió el hombre, apuntando su arma hacia ellos. El corazón de Rafael latía con fuerza, y en un momento de desesperación, lanzó una mirada hacia Miguel, que estaba paralizado, temblando entre la confusión y la indignación. Pero lo más impactante no fue la escena aterradora, sino lo que ocurrió a continuación. Antes de que alguien pudiera reaccionar, los hombres armados comenzaron a empujar a la multitud, gritando consigna tras consigna. Era un caos absoluto. Fue cuando el líder se acercó a Rafael y Joanna. La furia en su mirada brillaba como el fuego. «¿Dónde está el collar? Sabes qué es lo que quiero», dijo, y sus palabras reverberaron en el aire, firmes y definitivas. La mente de Rafael giraba mientras contemplaba los rostros de la multitud. «¿Qué collar?», logró decir, pero sabía que no podía hacerse el ignorante. El collar de su abuelo. Había algo más en juego, algo oscuro que lo estaba atrapando, rodeándolo como una serpiente lista para atacar. El líder se acercó más, su mirada taladrando a Rafael. «No te hagas el tonto, hijo. Sabes que ese collar guarda secretos y yo estoy aquí para obtener la verdad».
La amenaza en su voz era un escalofrío que corría por la columna vertebral de Rafael. Y en ese instante, el caos se desbordó. Otro hombre que había estado observando desde las sombras se abalanzó sobre el líder con una mirada de fuego. Era un viejo conocido de Rafael, un rostro de su pasado. Cuando quieras aquí. Su mente se nubla ante la figura que había creído perdida. Javier, con el rostro desencajado, no le prestó atención. Se dirigió hacia el líder con una rabia visceral. «¡No puedes hacer esto!», gritó, pero antes de que pudiera acabar la frase, una explosión iluminó el oscuro horizonte y todo se volvió un torbellino de gritos y caos. El sonido fue ensordecedor y el impacto hizo que todo se sacudiera. Rafael, Juana y Miguel quedaron desorientados, pero en medio de la confusión, la figura del líder, antes amenazante, se desvaneció en el humo del estallido. ¿Qué ocurrió?», murmuró Rafael, sintiendo que el tiempo se ralentizaba a su alrededor. La imagen del collar brillaba en el suelo, pero ahora había otro objeto, algo que no había estado allí antes. Un diario, desgastado, marcado con el mismo símbolo que el collar. «¿Qué es eso?», Joana preguntó, su voz un hilo de angustia. Javier se agachó y lo levantó, la mirada de shock y revelación en su rostro. Este diario puede contener la verdad», dijo, su voz temblorosa. Y en ese momento todas las piezas comenzaron a encajar de una manera escalofriante. ¿Era este diario la clave de los secretos que habían estado buscando? ¿Qué más se escondía en él? De repente, un nuevo grito emergió entre la multitud. ¡El collar! Era Miguel, que había encontrado el collar en el suelo. Rafael sintió el frío recorrer su espina dorsal. No deberías, pero ya era demasiado tarde. Miguel levantó el collar hacia el cielo. En ese preciso instante, el aire se volvió denso, como si todo estuviera a punto de estallar de nuevo. Y lo peor era que, en un instante, el rostro de Miguel se transformó. Una revelación marcó sus rasgos. Yo sé lo que esto significa», gritó, su voz resonando en el caos. «El collar y el diario, todo está conectado. Tienen que saberlo». Así, Rafael se dio cuenta de lo que estaba pasando. El pasado que parecían haber enterrado comenzaba a arrastrarles nuevamente hacia su propia historia. Y con el collar en mano, nadie podía predecir cómo el legado de sus familias cambiaría todo lo que creían saber. ¿Qué secretos se desvelarían en el camino? ¿Qué decisiones tomarían que cambiarían el rumbo de sus vidas? Mientras el humo comenzaba a disiparse, el eco de las palabras de Miguel resonaba como un tambor en el corazón de todos. ¿Están listos para enfrentar la verdad? La pregunta flotó en el aire, dejando a todos en un estado donde la duda se convertía en el nuevo enemigo y el rumbo de la historia se transformaba en un terrorífico enigma. ¿Qué harían ellos a partir de ahora? ¿Y cuál sería el verdadero precio de aquellos secretos desenterrados? Rafael sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras el caos estallaba a su alrededor. La escena se transformaba en un lío de gritos y miedo. Joana y Miguel, paralizados por la revelación del collar y el diario, se mantenían al borde del precipicio de una verdad aplastante. El hombre armado seguía insistiendo en su demanda, su mirada fría como el acero. Pero en medio del pánico, algo dentro de Rafael se encendió. Sin más tiempo que perder, Rafael se adelantó, sosteniendo el collar en una mano y el diario en la otra. «¡Espera!», gritó, su voz resonando con una firmeza que no sabía que poseía. Las miradas se volvieron hacia él. El murmullar de la multitud se... Aquel hombre tenía que escuchar. «No necesitas esto.
La verdad no se encuentra en la violencia. Los ojos del líder se entrecerraron, dudando, pero el alcance de su arma no bajó. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Rafael continuó, sintiendo el nudo en su garganta, el sudor goteando por su frente. Este collar y este diario son parte de nuestra historia. No tienes que seguir esta locura. Podemos hablar. Podemos encontrar una solución. Un sutil titubeo en el rostro del hombre. Fue entonces, de repente, que el fuego de la camioneta creció aún más, iluminando sus rostros con una luz agónica. Y en medio de ese brillo, comenzó a formarse una burbuja de claridad. Mira, ¿de qué sirve todo esto? Lo único que conseguirás es más sufrimiento. No podemos seguir repitiendo el ciclo que ha marcado a nuestras familias, dijo Rafael, su voz sonando con un convencido eco. Las miradas de Johanna y Miguel se encontraban con las suyas, llenas de esperanza y miedo. Esa conexión entre ellos era más poderosa que cualquier arma. El líder parecía sopesar las palabras. El peso del pasado pesando sobre sus decisiones. En un instante el aire se volvió más ligero, como si del caos saliera la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Y si te digo que todo lo que has hecho no me define? Por lo que hiciste ayer, puedo elegir ser diferente. Rafael dejó caer el collar, la pieza rebotando en el suelo. Un silencio de asombro recorrió la multitud. En ese momento, el hombre armado, con el rostro ya desgastado por el conflicto y la furia, dio un paso atrás. ¿Te atreves a hablarme de perdón? Aún hay heridas que profundizan. Su voz temblaba, el dilema de su propia historia brotando a través de cada palabra. Rafael no cedió. Sí, las hay, pero si nos unimos en lugar de destruirnos, quizás podamos sanar. Nuestro pasado no puede seguir dictando nuestro futuro. Las palabras flotaron en el aire. Una luz en medio de la oscuridad. Podemos reconstruir, gritó Johanna, su voz resonando con convicción. Miguel asintió, el miedo en sus ojos transformándose en determinación. La verdad solo nos hará más fuertes, añadió, acercándose a su primo, tomando el collar de su mano antes de colocarlo de nuevo sobre la tierra. Y al hacerlo, todos sintieron un nuevo aire que entraba en sus pulmones, un soplo fresco de esperanza, como un amanecer después de una tormenta. De repente, la presión que mantenía a todos congelados se drenó, e incluso el líder permitió que su mirada se ablandara. Su arma bajó poco a poco. Finalmente, el extraño que había llegado a causar discordia pareció titubear, su mirada escudriñando un camino desconocido entre las sombras. Quizá deba escuchar más de lo que he estado dispuesto, balbuceó en voz baja, una chispa de duda iluminando su oscuro semblante. Era el momento de la verdad. El futuro se gestaba entre ellos, y aunque el camino hacia la sanación no sería fácil, ese pequeño instante de conexión significaba que había esperanza. Como en cualquier historia, el pasado seguía siendo un peso, pero ahora también era la oportunidad de... Antes de que la escena se disolviera, una voz resonó en su mente. Los sacrificios no se olvidan, pero la verdad nos une. Y así, con la promesa de un mañana mejor flotando en el aire, Rafael supo también que se acercaba un nuevo desafío. ¿Cómo conservar esa conexión, esa promesa en un mundo donde todo podía desmoronarse en un instante? Y ahora tú, querido lector, tienes que ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Aplasta el botón me gusta ahora
para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas vean estos emocionantes relatos. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones.